Mitigación de riesgos de heladas. Para controlar heladas o para minimizar sus efectos, existen diversas técnicas cuyo éxito dependerá que sean aplicadas correctamente y en el momento oportuno. No existe el método perfecto para controlar las heladas, dado que en alguna situación su capacidad puede ser excedida frente a alguna helada en particular. Los métodos de control de heladas pueden ser clasificados como sistemas de control pasivos y sistemas de control activos. A continuación, explicaremos cada uno de ellos. Sistemas de control pasivos. Corresponden a aquellas prácticas más bien de tipo preventivo que se establecen antes que ocurran las heladas. Van desde el análisis de la ubicación del predio o cultivo hasta manejos culturales del suelo. Son métodos que se implementan con anterioridad a las noches de heladas. Generalmente son de menor costo que los llamados métodos activos y en varios casos sus beneficios son suficientes como para eliminar la necesidad de usar equipos y así tener protección activa. Los principales métodos de control pasivo son selección del sitio, selección de variedades, Mojamiento del suelo. evitar la remoción del suelo entre hileras en el caso de viñedos y frutales, remover vegetación de cobertura, uso de cubiertas, uso de barreras. También existen otros métodos de protección pasiva que requieren de un mayor estudio y que se indican a continuación. Manejo nutricional del predio, poda adecuada, recubrimiento de troncos, control químico. Existen varios productos que señalan que pueden generar mayor resistencia en las plantas o bien forman una cubierta sobre la planta, en teoría reduciendo su tasa de enfriamiento. Estos productos deben ser probados caso a caso. Control de bacterias en las plantas. Las bacterias denominadas INA, Pseudomonas syringae, Erwina herbicicola y Pseudomonas fluorescens, son capaces de formar núcleos de hielo. Repasaremos las características y utilidad o limitaciones de los principales métodos de control pasivo de heladas. Selección del sitio. Estos dos aspectos, si bien parecen conocidos, son importantes y no siempre considerados. Debido al interés por establecer plantaciones frutícolas en nuevas zonas, los criterios de selección del sitio han tomado renovada importancia frente a las nuevas condiciones de variabilidad climática. En el caso de nuevas plantaciones, el mejor sistema de prevención de heladas es la selección del sitio adecuado, ya sea seleccionando lugares donde ocurren pocas heladas, analizando la topografía del lugar, según el cual puede hasta llegar a ser recomendable nivelar los bajos o bien ubicar la plantación en la parte alta de los valles. Esto debido a que el aire más frío es más denso que el aire más cálido, por lo cual se deposita en la zona baja de los valles. Uso de barreras. Es otra práctica importante dependiendo de la configuración del sitio. Para analizar la posibilidad de instalar o eliminar barreras, es necesario conocer previamente por dónde ocurre el paso del aire frío, es decir, identificar cuál es el camino que sigue el aire frío hasta llegar a instalarse sobre el suelo. Pueden existir situaciones que faciliten un camino o paso del aire frío hacia el cultivo, como son bajos, cauces de agua, entonces la instalación de barreras que desvíen su paso es adecuada. También puede haber barreras como alamedas, bosquetes, etc., que obstaculizan la salida del aire frío desde la plantación, en cuyo caso se deberían eliminar. Mojamiento del suelo. El almacenamiento de calor en el suelo está muy relacionado con su contenido de agua. Previo a un periodo con riesgos de heladas, es recomendable mantener el suelo con alta humedad, casi cercana a capacidad de campo. Esta práctica ha demostrado que eleva la temperatura en 0,3 grados Celsius en comparación a un suelo con menos humedad. Es una medida adecuada para heladas de tipo radiativas. Remover vegetación de cobertura. La existencia de una cubierta vegetal en la entrehilera, en el caso de frutales, presenta una menor capacidad de acumulación de calor y por tanto el efecto perjudicial de la helada es mayor en suelos con cubierta vegetal en comparación a suelos sin cubierta vegetal. Cuando no es factible eliminar la cobertura vegetal, es recomendable mantenerla lo más corta posible. El mismo efecto negativo lo tiene la presencia de otras coberturas como son los llamados mulch, porque reducen la transferencia de calor al suelo, haciendo al huerto más susceptible a la helada, especialmente desde el botón floral en adelante. En general, el uso de mulch es solo recomendado para aquellas localidades donde existe riesgo de congelar el suelo y dañar las raíces. Es una medida adecuada para heladas de tipo radiativas. Evitar la remoción del suelo entre hileras.
En la época de heladas no es recomendable tener el suelo rastreado o removido, puesto que almacena aire helado entre los terrones, y cuanto mayores espacios con aire existan en el suelo, se tenderá a almacenar y transferir menos calor. Por esta razón, es una práctica recomendable tener el suelo lo menos intervenido posible y mojarlo, todo lo cual aumentará el almacenaje de calor y mejorará su transferencia. Es una medida adecuada para heladas de tipo radiativas. Uso de cubiertas. La atmósfera bajo las cubiertas mantiene algunos grados más de temperatura que el cielo abierto porque reducen la pérdida de calor por convección desde el suelo al aire. Sin embargo, se debe tener cuidado en el cálculo de la resistencia del sistema para eventualmente resistir peso de hielo o lluvia y en seleccionar el plástico que debe ser de calidad. Las cubiertas en uso son de tipo removible y son fabricadas con distintos films plásticos. En ningún caso se debe utilizar polietilenos delgados, pues a través de ellos se pierde el calor libremente. FAO señala que el grado de protección por uso de cubiertas oscila entre 1 y 5 grados Celsius dependiendo del grosor del plástico. La misma fuente indica que si bien ha habido casos de aumento de temperatura del aire bajo cubiertas con plásticos de color negro, los mejores resultados se obtienen con plásticos de tipo translúcidos. Las carpas o cubiertas plásticas disminuyen el efecto de heladas radiativas y si están bien diseñadas podrían disminuir efectos de heladas advectivas al limitar ingreso de masas de aire frío al cuartel. Sistemas de control activos. Este tipo de control tiene por objetivo evitar el daño en el momento en que se está produciendo la helada, aportando calor para evitar que la temperatura caiga bajo el umbral de daño a los tejidos u órganos presentes en las plantas. Existen varias alternativas de métodos activos para controlar heladas. Riego por aspersión elevado, mojar el follaje, calefactores, calentadores de aire, torres de ventilación, ventiladores, aspas o máquinas de viento, combinación de los métodos anteriores. Riego por aspersión elevado, mojando el follaje. Es uno de los métodos que mejores resultados ha logrado y es el único capaz de controlar heladas de tipo advectivas, aquellas que ocurren por masas de aire frío. Este método se basa en la capacidad del agua de entregar calor cuando ella se enfría. El agua tiene una temperatura promedio que fluctúa alrededor de 10 grados Celsius en reservorios superficiales y de 14 a 16 grados Celsius si ella es sacada de pozos profundos. Una vez aplicada sobre el follaje y mientras se enfría, libera calor hacia los tejidos de las plantas y el ambiente inmediato que la rodea, protegiendo así a los tejidos. Este es el sistema más eficiente a bajas temperaturas, protegiendo hasta -5 o -7 grados Celsius. Sin embargo, se debe considerar que mientras dura la helada, debe mojarse el follaje. En varias zonas de Chile hay heladas que duran sobre las 4 horas. Adicionalmente, este sistema se asocia a la humedad y la posible proliferación de enfermedades, especialmente durante la floración, por lo que es poco recomendable usar en almendros, damascos o en condiciones de floraciones tempranas. En algunos casos se considera necesario incluir en los costos aplicaciones adicionales de fungicidas tras el uso de este método. En heladas extremas, la quebradura de ramas por acción del peso del hielo sobre el follaje puede provocar pérdidas importantes. Es un sistema adecuado para heladas de tipo radiativa y advectiva. Calefactores. Este método se basa en entregar mayor temperatura al aire para reemplazar la pérdida, bajo el concepto que si se agrega suficiente calor para nivelar con la pérdida de energía, entonces la temperatura no caerá a niveles de causar daño. Los equipos más comunes son aquellos que calientan el aire con fuego abierto, ya sea por quemadores o sistemas similares. Sin embargo, los sistemas utilizados para calentar aire son generalmente poco eficientes porque la mayor parte del calor se va al aire, subiendo al igual que el calor del suelo. En general, entrega mejores resultados usar calentadores más pequeños y en mayor cantidad porque se pueden ubicar en zonas donde se mantenga el calor en la atmósfera del huerto. Para ello, los calentadores deberían distribuirse de manera uniforme y en mayor cantidad de los bordes y en los puntos bajos del sitio a controlar. En equipos bien diseñados y correctamente distribuidos, se logran aumentos de temperatura de 5 a 7 grados Celsius, a costa de mantenerlos encendidos durante largo tiempo sin interrupción. Su aplicación es apta para heladas de tipo radiativa, pero cuando hay viento, los calentadores no dan suficiente protección. Existen calentadores de aire móviles que son de bajo costo. Sin embargo, su aplicación requiere bastante trabajo. Su aplicación, donde logre eficiencia, es apta para heladas de tipo radiativas. Torres de ventilación.
Se basan en impulsar masas de aire para mezclar el aire caliente que ha subido del suelo con el aire frío cercano a los árboles o parras. Sin embargo, la altura de trabajo debe considerar qué tan alta ocurre la capa de inversión térmica. Antes de instalar las torres, se debe conocer si ocurre un diferencial de al menos 1,5 grados Celsius entre los 2 y los 10 metros de altura. Las torres de ventilación son aptas solo para heladas radiativas, pero al ser combinada con emisión de calor, protege heladas más severas y también de las heladas advectivas hasta menos 3 grados Celsius. No se recomienda su uso en zonas ventosas sobre 8 km por hora o cuando se presenten heladas extremas, pues los equipos se pueden dañar si se forma hielo en las aspas. Si bien son equipos de alto costo inicial, tienen el menor costo operacional entre los métodos activos de control de heladas. Aplicación de humo. Es un método de control de heladas del cual se habla mucho. Sin embargo, diversas investigaciones han demostrado que su efecto real es prácticamente nulo. No es recomendable porque atenta contra el medio ambiente y puede causar accidentes.